Venezuela tiene mucha riqueza, vende petróleo, pero sin embargo le bloquean, como ha dicho David, las cuentas, no puede tener acceso a sus recursos económicos, y ahora llega el gran padre norteamericano y le dice que me compadezco mucho de vosotros, voy a llevaros ayuda humanitaria, y por otro lado le está cortando o financieramente el acceso a recursos que son de Venezuela, está impidiendo que lo use, y hace por otro lado la falsedad de querer enviarle ayuda humanitaria. ¿Cómo se come eso, Esperanza? Bueno, eso es difícil de comer. Lo que ocurre es que yo creo que el problema lo tenemos que plantear en dos cuestiones fundamentales. Una, se trataría de que lo que tenemos que partir es de crear un frente amplio contra la intervención norteamericana en Venezuela. Eso tendría que poner de acuerdo a muchos países, por lo que tiene, digamos, de consecuencias no solamente para el pueblo venezolano, sino el precedente que forma en toda Latinoamérica, pero también en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese tendría que ser el primer punto en lo que nos tendríamos que tomar una posición y verlo independientemente de la simpatía o la no simpatía que Maduro nos merezca. Porque yo creo que, bueno, hay errores que hay que reconocerlo. Los errores de Maduro o de su régimen no son propicios a que un país esté promocionando una intervención militar que va a causar muchos muertos, muchas más calamidades, y bueno, que aquí tenemos que partir de la independencia de los países, que es una base de un principio de política internacional inalienable, y entonces yo creo que esa es la cuestión fundamental que tenemos que partir con respecto a Venezuela. Y luego hay también otra cuestión que creo que hay que echarle un vistazo, y es el hecho de no solamente quieren los recursos naturales, que todos los que habéis nombrado efectivamente están ahí, y es un país rico no solamente en petróleo, sino en oro, en agua dulce, una serie de cuestiones, una riqueza enorme, sino que tenemos que partir de que ya de hace más de unas décadas los países sudamericanos, algunos países sudamericanos, iniciaron un camino de independencia, de poder aprovechar sus recursos, y entonces, digamos, el mal llamado patio trasero estadounidense se le alteró, y en Latinoamérica se creó todo un frente antihegemonista que defendía los recursos propios de cada país, y ahí estamos, pues los avances que hubo en Brasil con Lula, los avances en Venezuela con los Kirchner, los avances en Ecuador, los avances en Argentina con los Kirchner, los avances de Ecuador, de Bolivia, es decir, una serie de países, de Nicaragua, muchísimos países sudamericanos que tomaron el poder y el control de sus recursos, que eso permitió un avance enorme en el aumento del Producto Interior Bruto de esos países, y por consiguiente de acceso a la riqueza y de muchísima población, ¿no? Entonces yo creo que eso, digamos, entonces aquí estamos jugando por una parte que quieran los recursos, pero por otra parte Venezuela no ha sido el mejor ejemplo para mantener un patio trasero encuadrado en las órdenes de los norteamericanos. Entonces, Antonio, estamos viendo que el periodismo independiente, por lo menos en mi percepción personal, funciona muy poco en España, porque a través de las grandes cadenas, Televisión Española, Canal Sur o cualquier cadena que pongamos, pues hay un claro balance que se decanta en presentar a Venezuela como un país que todos sus males están producidos a raíz de
de la toma del poder de Hugo Chávez y ahora de Maduro, pero no hace el relato de cómo desde la independencia de España ha tenido una serie de dictadores que han sumido al país en la dependencia fundamentalmente de Estados Unidos, incluso en una época, no sé si fue la de Carlos Andrés Pérez, que se nacionalizó el petróleo, se hizo de cara a la galería, pero realmente todos los controles y resortes económicos beneficiaban a los Estados Unidos y el país pues ha llegado a la situación en que se encuentra, porque cuando se nacionaliza el petróleo de verdad, Estados Unidos hace un boicot para bajar los precios a nivel mundial y de una política de hostigamiento a Estados Unidos, y como consecuencia de esto, pues el tratar el régimen de Hugo Chávez y Maduro de que se desarrolle el país por sí mismo, pues lo está impidiendo. Y este periodismo que hay en España, que en su inmensa mayoría no es independiente, sino que sirve a los lobbies de los grandes grupos económicos, pues está presentando la posición y lo que quiere la oligarquía venezolana junto con los intereses foráneos, no el bienestar y el desarrollo real de Venezuela. ¿Cómo ves eso? Han liado bastantes cosas y es que están realmente liadas entre sí. El problema de los medios de comunicación es importantísimo. Hay periodistas honrados, pero muchas veces los pagan con su propia vida. Sí. O sea, la intentona de dominio que descuartizaron en la embajada de Turquía. Efectivamente. La intentona última que ha precedido al dominio con el que lleva mucho tiempo de Venezuela, pues fue Honduras. En Honduras ha habido la masacre que han entre encarcelado y matado el 30% de los periodistas que hay allí. En los índices que ofrece Pascual Serrano, que es el estudioso y que ha publicado siempre libros sobre la libertad de prensa, habla también de que este año en el mundo son 50 y tantos mil periodistas los que hay. Efectivamente, el conglomerado de los medios de comunicación están haciendo en España claramente un pensamiento único desde el poder del dinero, y en las cadenas internacionales, las americanas fundamentalmente y las que pertenecen al entramado australiano y británico, controlan completamente eso. En España, podríamos decir, hace, pues no sé, un par de años, la última intentona con respecto a Venezuela, comentaba yo un poco de que se atacaba a Venezuela cuando el peligro de Podemos, y siempre se dice eso, y se ataca de manera parcial. En aquel momento había dos noticias que nos llegaban bastante más cerca, el caso permanente siempre de Marruecos, con una hambruna permanente, de dónde vienen esa playa de inmigrantes, de lo que no se dice nada del origen, e incluso mientras que aquí en España pudo haber la ocasión de haber hecho un gobierno más o menos moderado, como ha ocurrido en Portugal, donde han salido de todos los índices negativos, de eso que está codo con codo, no se dice en absoluto. Se silencia. Entonces, claro, aquí el problema principal es siempre que con el neoliberalismo, ese tipo de colonialismo moderado que había antes, en el que se llevaban, ahora ya no permite, lo quieren absolutamente todo. Entonces tenemos que ver un poco que esto es un problema de capital y que el capital con el dinero maneja absolutamente. Frente a eso, lo que nos quedan son siempre este tipo de medios desde abajo que pueden ser, y es imprescindible la conexión entre esto e Internet, mientras no llegan a invadir Internet también con falsas noticias y lo demás, es imprescindible el boca a boca y formar personas independientes con autonomía para que no sean tan manipulables. Lo que decía Esperanza, ir formando un frente que esté por la verdad de las cosas. David, ¿desde qué posición tienes? Tú eres responsable de Relaciones Internacionales de Podemos Andalucía, ante la situación que se está creando en Venezuela y con, digamos, para mí, la desfasatez que ha tenido el gobierno español de posicionarse a favor de los Estados Unidos
y de otras potencias europeas, poniendo en peligro a un país hermano como es Venezuela de una confrontación armada, ¿qué dice vuestro partido? Yo hago mías en este caso la posición que antes ha dicho Esperanza, ¿no? En el sentido de que lo que está claro en este caso es que, independientemente de lo que podamos opinar o no sobre el gobierno de Maduro, de sus aciertos, de sus errores, pues esta es una cuestión que atañe al pueblo venezolano, ¿no? Entonces con perdón de la expresión, ¿no? Este circo que se está montando en torno al tema de Venezuela, en el que parece que las decisiones las tenemos que tomar fuera, ¿no? Que las tiene que tomar hay una presión, ¿no? Porque la comunidad internacional y que España se posicione, presión que no existe en otros casos de otros países del mundo donde hay también situaciones de pobreza grave y de violación de derechos humanos, donde hay regímenes que están en cuestionamiento, ¿no? Esa presión que no existe en el caso de otros países se da en el caso de Venezuela. Esto, desde nuestro punto de vista, es inaceptable y nosotros, ahora que está de moda esto de no tener complejos pues yo creo que no tenemos complejos en posicionarnos en el sentido de decir que lo que está pasando en Venezuela es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado y que cualquier país de la comunidad internacional que se sitúe en un marco de respeto a los derechos humanos o de respeto a la legislación internacional no puede admitir un golpe, no puede apoyar un golpe de Estado, ¿no? No puede apoyar un golpe de Estado. Entonces, pero además puede traer muchísimo sufrimiento. Son procesos, es un problema. En Venezuela hay un problema social, ¿verdad? Hay una brecha que podemos analizar el por qué se produce. Hay capas de población que están en situación de pobreza. En España también hay capas de población que están en situación de pobreza. Y hay un problema político de primer orden, ¿no? Y es que la sociedad venezolana es verdad que está fragmentada políticamente y las últimas elecciones legislativas, es verdad que el régimen ha tenido mucho apoyo electoral, pero las últimas elecciones legislativas han puesto de manifiesto que hay cada vez mayor contestación política al régimen, pero en cualquier caso es un problema político, social, económico que atañe a los venezolanos. Nosotros podemos opinar lo que nos parece, lo que no nos parece, pero de ahí a estar de alguna forma legitimando un golpe de Estado, además vuelvo a hacer mío lo que ha dicho antes la compañera Esperanza, esto es un precedente, esa forma de hacer en la que a un país que no nos resulta agradable políticamente o que no sirve a nuestros intereses se le empuja al borde del precipicio durante años, que es lo que ha estado haciendo Estados Unidos, ¿no? Se le pone al borde del precipicio, se incentivan las tensiones internas y llegado el momento se produce un momento de tensión internacional intentando convencer a la opinión pública de nuestros países de la necesidad de la intervención para legitimar la intervención apoyando un golpe de Estado. Es una forma de hacer que es muy peligrosa, ¿no? Es muy peligrosa. Porque crea un precedente de cara al futuro. Entonces el posicionamiento de Podemos en este caso es que los procesos internos se tienen que dirimir a nivel interno, ¿no? Sí, hay una cosa que a mí me preocupa especialmente. En el ámbito general y en este momento se está aprovechando la debilidad de España, y es fundamentalmente porque tiene una oposición. En algún momento se ha llegado a comparar que los periodistas americanos tienen el mismo problema que los periodistas españoles. No tienen tiempo para enristrar todas las mentiras que dicen Trump o que dicen la oposición, los líderes de la oposición española. Entonces, con ese contexto, esa es una debilidad. Y entonces, el mismo gobierno que tiene debilidad para hacer unos presupuestos que le den
oxígeno para tirar adelante, se encuentra detrás con presiones de la oposición interna, y sale hacia Europa. Y en Europa le pagan también le hacen su chantaje. Y entonces lo peor que puede ocurrirle es que, aunque se está deteriorando mucho la imagen de España en América, porque últimamente los gobiernos, todos los gobiernos, sí, de supuesta izquierda y de derecha, han desembarcado en Estados Unidos, en toda América, favoreciendo a las multinacionales españolas, tanto en petróleo, la empresa de petróleo, como las financieras. Están devastando el país. Claro, efectivamente. Ahora mismo podríamos decir que allí se está enriqueciendo tanto que el Santander, la oficina y la parte que tiene en España, no le es rentable en comparación con lo que tiene allí. Entonces, el desprestigio más completo es que Europa hace un acuerdo cobarde, como siempre. Macron y compañía se han sometido al neoliberalismo de América, son dependientes, han tenido una ocasión de buscar cierta autonomía y no, lo que han puesto por medio, y ha sido el que ha dado la cara el gobierno español, diciendo y poniendo fecha a una cuestión que, como bien ha dicho el compañero, que eso. Y es un golpe de Estado económico como el que se dio en el 2002. Entonces, aquel fue un golpe completamente económico, y fue el Carmona, que ahora está también en esta chance, en las negociaciones con América, preparando un plan para precisamente privatizar la empresa de carburos y otros. Y está eso. Toda la cuestión es económica y geoestratégica a favor del neoliberalismo. Y eso es lo que hay que... efectivamente estoy de acuerdo que hay un problema global, que se sigue todavía haciendo una concentración de la riqueza en perjuicio del pueblo venezolano, en este caso, del resto de los pueblos, continuamente. Esperanza, vemos como el gobierno español, Pedro Sánchez, se ha posicionado en favor de las tesis norteamericanas, y dando a través de sus medios de comunicación a los pueblos de España de que Venezuela lo están pasando muy mal, pero poco caso hace, por ejemplo, de las masacres y la tiranía que está ejerciendo el Estado de Israel con el pueblo palestino, donde le está quitando sus territorios, lo está encerrando en guetos con muros de hormigón, y de eso no lo lanzan a los cuatro vientos. Bueno, si nos fijamos, apareció un artículo en El País, que yo lo he recogido un poco, donde realmente la posición de España no era esa. Es decir, de hecho, Borrell ha hecho declaraciones donde parece ser estaba reunido con el ministro Luso, sí, para proponer un plan. Proponer un plan de diálogo donde, digamos, pues se desarrollaran elecciones dentro de unos cauces democráticos, pero evidentemente sin el mandato de Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es lo que nos tiene que servir, o lo que pone, o lo que reitera, es algo que en nuestro país ha pasado más veces, ¿no? Y por poner dos ejemplos sencillos, la llamada de Obama a Zapatero, que la querían vender como algo inocuo, sí, y sin embargo, pues la misma embajada norteamericana se permitió denigrar esa llamada en plena noche, con un mandato taxativo de que tenía que aplicarse los recortes en nuestro país, y desde entonces, digamos, Zapatero inicia una serie de recortes que todavía no hemos parado, que todavía no hemos parado, ¿no? Entonces, pues claro, el hecho de que un país el norteamericano, un país extranjero, tenga esa capacidad de dar órdenes a nuestros mandatarios, implica un índice de intervención que frena
cualquier desarrollo propio de nuestro país. Por eso es tan importante posicionarnos en la cuestión de la defensa de la soberanía nacional de los países, del nuestro, de Venezuela y de cualquier país del mundo, porque sin soberanía nacional no podemos llevar un camino de independencia, ¿no? Entonces aquí en nuestro país pues tenemos varios ejemplos, esas dos llamadas de los presidentes norteamericanos a presidentes españoles dándole un mandato taxativo, o como tenemos el escudo antimisiles en Rota, o los marines en Morón, o cómo se utiliza Vétera o tal, o cómo te dicen que tienes que aumentar tu intervención y los presupuestos en la OTAN. Entonces, digamos, eso son cuestiones que implican que nuestro país no puede llevar una política económica, social y del tipo que quiera de forma autónoma, porque está sometido a unos condicionantes o a la intervención de una superpotencia o de un país extranjero, porque hablamos de Estados Unidos en el caso que nos ocupa y como ejemplo más paradigmático de las órdenes que da, pero tampoco nos podemos olvidar de Alemania, que también, digamos, imponen sus condiciones. Entonces, bueno, estamos en la época del imperialismo, hay una cadena imperialista donde los países tienen una jerarquía, pero evidentemente los pueblos tenemos que luchar y unir a todo nuestro país por la defensa de la soberanía nacional y porque en nuestro país se haga lo que le interesa a nuestro país. Y eso es fundamental si queremos, digamos, cortar con estas cosas. Por tanto, perdona que te interrumpa, Esperanza, ahora mismo o la gente, las personas conscientes del Estado español deberían manifestarse en contra de esa política agresiva y de seguidismo que ha hecho el gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, de seguidismo de Estados Unidos y de las potencias extranjeras, que va a causar, ojalá me equivoque, muchísimos daños al pueblo venezolano, ¿no? Bueno, esperemos. A ver, las cosas en política y en geopolítica pues no están decididas, a Dios gracias. No son cuestiones que, aunque haya países muy poderosos como Estados Unidos, pero el resto de países también tienen sus intereses y entonces también tienen que, digamos, posicionarse ante las cosas, ¿no? Entonces yo creo que con respecto a eso tenemos que ver las cosas en cada momento. Yo creo que ahora el momento es de impedir la intervención. Para eso ya hay dos grupos de diálogo, uno que los dos en Montevideo, pero que, digamos, uno que tratan, han puesto una serie de condiciones para que haya un diálogo, haya unas elecciones y haya una serie de cuestiones que eviten una intervención y que evite una confrontación, una guerra civil entre los venezolanos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Luego en nuestro país, pues yo creo que, bueno, las políticas que está llevando adelante Pedro Sánchez están, digamos, sometidas a lo que nosotros llamamos una línea roja. Es decir, tú puedes hacer una serie de cosas, pero hay otras que no puedes cuestionar. Por ejemplo, ha podido subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros, de lo que nos alegramos y esperamos que eso. Todos los acuerdos que ha hecho con Podemos con respecto a los presupuestos son buenos porque benefician a amplios sectores populares de nuestro pueblo y esos son buenos, pero claro, tiene una línea roja que dice: la OTAN no la podemos cuestionar, que nosotros tengamos base en vuestro suelo no la podéis cuestionar. Entonces hay una serie de líneas rojas que no cuestionamos, pero como las cosas se mueven en muchas contradicciones, ahora mismo hay este grupo encabezado por López Obrador de México y Uruguay y los países del Caribe, que, digamos, están trabajando porque se haga en Venezuela unas elecciones limpias, democráticas, sin injerencia y que el pueblo decida, porque lo que tiene que pasar es que el pueblo venezolano decida.
y que se acate lo que el pueblo venezolano decida y se den las condiciones que eso se pueda hacer. Porque si está sometido a las presiones o al dinero que es de Estados Unidos o a tal, pues eso no será libre. Pero eso es a donde se tiene que caminar, que sean los venezolanos quienes decidan, sin injerencia de uno o de otro. Y ahí lo que nos tenemos que agarrar es que aunque hay una superpotencia muy poderosa, que lleva golpes de Estado, Made in USA, antes metían el ejército, ahora lo que habéis señalado se llama golpes blandos. Así que te arman un poquito de jaleo con un sector de la oposición, los medios de comunicación lo controlan, revueltas populares en la calle, sí, porque ahora ya no pueden ir invadiendo como antes, que no sabemos si en un momento dado dirán, pues sí, vamos a por lo que sea. Pero en principio, digamos, pues, para poner un ejemplo, en el 2002, el Bush intentó dar un golpe de Estado en Venezuela y ese golpe de Estado fue frustrado por los venezolanos, porque las masas venezolanas se echaron a la calle defendiendo el régimen de Chávez. Sí. Eso no pudo. Entonces, como de esa manera no podían, entonces, pues, ¿qué ocurre? Se instaura lo que se llaman golpes blandos, que no solamente se han dado en Venezuela, que también se han dado en Brasil o que también se han dado en Argentina. Entonces, quiero decir que hay un camino por recorrer y que si luchamos, pues no está nada decidido y que eso es bueno. Le pregunto, David, de todas maneras os podéis interpelar en un momento determinado si lo estimáis oportuno. David, las democracias occidentales están vendiendo armas a dictaduras que consideran de primera, que están masacrando a sus pueblos sin inmutarse. Sin embargo, en el caso de Venezuela, que tiene grandes recursos, están ávidos de expulsar por la fuerza al gobierno venezolano. ¿Qué información da nuestro gobierno de esto a la población de España en general? ¿El gobierno? No, el gobierno no... En todo caso, la información tiene que llegar a través de los medios de información. ¿Información sobre qué exactamente? Sí, sobre la realidad esta, que por una parte las democracias occidentales venden a dictaduras que consideran de primera, como Arabia Saudí, una serie de países despóticos, y sin embargo pues tienen el otro rasero de ocultar la verdadera información, como es en el caso de Venezuela. Y te pregunto que... Bueno, el caso del comercio de armas es una cosa que además nosotros hemos llevado al Congreso en varias ocasiones. En España existe una legislación bastante avanzada que teóricamente impide la venta de armas, porque España es una gran potencia de ventas de armas de pequeño calibre, ¿no? Sí. Sobre todo. Impide la venta de armas a países donde se incumplen los derechos humanos, pero esto sistemáticamente se incumple. Se buscan los mecanismos para incumplirlo a través de ventas de terceros, o bien no... argumentan que no está claro que el uso de esas armas se vaya si se venden armas a Arabia Saudí, por ejemplo, que se vaya a usar en operaciones que se realizan en Yemen. Y después hay otra cuestión que es muy arquetípica de este país, ¿no? En el nivel político institucional, es que hay una gran opacidad. O sea, teóricamente los diputados tienen derecho a tener información. Yo no soy diputado, pero a través del grupo parlamentario andaluz he preguntado en reiteradas ocasiones sobre algunas cuestiones de política exterior de la Junta de Andalucía. Teóricamente la respuesta es obligatoria, pero a veces la respuesta lo que te lleva es a hacer otras 3 preguntas que obtienen otras 3 respuestas sin que al final nada quede claro. O sea que hay una gran opacidad a la hora de trasladar información incluso a los representantes institucionales, ¿no? Eso con respecto al comercio de armas, con respecto a la información que se da, y retomamos la cuestión anterior. Lo primero que nos tendría que llamar la atención es cuánta información hay sobre Venezuela, ¿no? O sea, parece que es lo más grave que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y hay fuentes que dicen que la hambruna que se está generando en Yemen
a raíz de la guerra de Yemen, es la peor hambruna en el último siglo. En el último siglo, incluyendo las hambrunas del Cuerno de África, de los años 80, etcétera, ¿no? Y sobre esto, pues prácticamente no hay seguimiento en los medios de comunicación, es muy puntual, ¿no? Y sin embargo tenemos una hiperinflación informativa sobre Venezuela, que obviamente ahí hay una operación la información interesada, ¿no? En los medios oficiales. Claro, y después, y esto es una reflexión general, yo creo que estamos viviendo una época extraña a nivel informativo, ¿no? Una época donde cada vez hay más información, pero cada vez es más difícil acceder a la verdad si es que eso existe, ¿no? Teóricamente, todos sabemos, no somos ingenuos, que los medios de comunicación tienen dueños y que los dueños influyen en la línea editorial de los medios de comunicación. Teóricamente, la pluralidad estaría garantizada en una democracia porque hay distintos medios de comunicación que tienen dueños diferentes, con una línea de pensamiento diferente, y uno, leyendo entre líneas y accediendo a distintos medios de comunicación, podría intentar acercarse a eso que es la verdad. Pero lo que vemos es que peligrosamente la pluralidad en los medios de comunicación, no voy a decir oficiales porque eso no es, pero los más conocidos, de prensa, televisión, cada vez la línea editorial es más, no hay mucha diferencia, sobre todo cuando se tratan determinados asuntos que tienen que ver con los intereses, con determinados intereses, sí. Entonces hay cada vez menos pluralidad, y entonces la opción que nos queda es la que decía Antonio, que es la que algunos intentamos usar cuando nos acercamos a temas tan peliagudos como el tema de Venezuela, que es intentar informarse a través de medios de comunicación alternativos. Pero ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos tiempos? Cuando se ha detectado que la gente cada vez acude más a estos medios de información alternativos que existen en Internet. Pues lo que pasa ahora es que en Internet, en los últimos 4 o 5 años, hay un gran ruido. Entonces hay muchísima noticia falsa. De hecho, eso ha provocado que haya algún grupo de gente muy interesante que ha creado algún canal para desmentir expresamente las noticias falsas, porque nunca ha habido tanta noticia, nunca ha habido tan poca pluralidad en los medios de comunicación, entre comillas, más conocidos o oficiales, y nunca ha habido tanta noticia falsa en los canales donde nos podríamos informar a través de medios alternativos, ¿no? Entonces, esto se está viendo claramente en el conflicto, en lo que está ocurriendo en Venezuela, claro, y esto influye de largo en la opinión pública de la población, que tiene una visión totalmente distorsionada de lo que está pasando allí. Por ejemplo, la gente tendría que saber, porque hay problemas en Venezuela y se podría analizar por qué hay problemas, por qué hay desabastecimiento. Yo creo que la postura negacionista de que hay problemas en Venezuela también es muy ingenua. Hay capas de la población en Venezuela que están sufriendo una crisis económica, hay desabastecimiento, hay deuda externa que tiene el país. Hay que ver también por qué se ha producido esa situación. Hay que ser crítico en ese sentido. Analizar todos los puntos de vista. Bien, pero hay que tener en cuenta también que Venezuela es un país que ha pasado, desde que entró el chavismo, y con esto yo no quiero decir que ideológicamente yo sea defensor de Chávez, pero hay que ir a los hechos concretos, a los hechos concretos, a los resultados de las políticas. Y entonces, en el año 1998, Venezuela ocupaba el puesto 138 en el Índice de Desarrollo Humano, que es el índice reconocido internacionalmente que reconoce los avances de un país en términos de desarrollo humano. Y estaba en el 138. Y hoy, con todos los problemas que tiene Venezuela, Venezuela está en el puesto 78 del índice de desarrollo humano. Esto es una subida en ese plazo de tiempo, del 98 al 2019, es una subida impresionante en términos de desarrollo humano. Y con esto yo no quiero minimizar los problemas que pueda estar sufriendo. Perdona que te interrumpa, y aún a pesar de que a raíz del ascenso del chavismo, como todos sabemos, tras un breve ascenso del petróleo, o a nivel internacional se ha procurado, por parte de las potencias occidentales, de que el petróleo baje a los mínimos históricos, con el fin de que Venezuela no pueda tener los ingresos que tendría con unos precios altos como
como los que había. Sí. Entonces... A pesar de esto, ¿cuál es la diferencia? Es que antes los beneficios que producían los recursos naturales, como ya habéis dicho, o bloquearle los activos financieros en Venezuela. Sí, sí. Entonces es una... A ver, yo tuve la ocasión de viajar a Venezuela en el año 99. O sea, sí. Esto fue un año después de que Chávez fuera elegido presidente. O sea, todavía no se habían implementado las políticas del chavismo. Y yo lo que viví con todos los sectores de población con los que me moví en el mes que estuve allí trabajando, es que había un gran hartazgo de los 40 años que llevaban de alternancia apadrinada por Estados Unidos de los gobiernos de derecha. Por una parte, un gran hartazgo y cansancio de la gente, por un gran hartazgo porque la población no se beneficiaba para nada de los beneficios que producía el petróleo en un país que era rico. Y entonces había amplias capas de población en pobreza, más que ahora, mucho más que ahora, y después una clase alta con muchísimo dinero, que además enviaba a sus hijos a estudiar a Miami, bueno, con todos los tics de, como decía Antonio en la primera intervención, del señorito andaluz que se apropia de los recursos para sí o para otros, pero no para devolver ningún beneficio a la tierra, ¿no? Esto fue lo que produjo el chavismo. Las políticas chavistas han generado un desarrollo humano objetivamente, porque son datos de Naciones Unidas, inmenso, y lo que tenemos es que hoy hay una situación de problemas sociales, económicos, que afectan a unas capas de la población, que son capas en pobreza con un volumen mucho menor del que había antes del chavismo, y después hay una división política de la sociedad, y hay mucho interés externo por incentivar esa división, de forma que el régimen caiga y Venezuela vuelva a ser lo que era antes de Chávez, que es un país sumiso a los intereses económicos de Estados Unidos. Y después, para hablar, y yo con esto cierro, para hablar sobre la deuda externa. Es verdad que Venezuela tiene un problema de deuda externa porque tiene un 80,9 sobre el PIB. O sea, tiene un nivel de endeudamiento del 80% sobre el Producto Interior Bruto. El nivel de endeudamiento de España es del 84, neto, sobre el PIB. O sea, el tener ese nivel de deuda externa para un país que quiere invertir en el desarrollo de su población, hasta cierto punto es endeudarse, es algo natural. Lo que pasa es que cuando uno se endeuda, hay que ver por qué se endeuda, y el endeudamiento de Venezuela ha sido muy rápido porque tiene dificultades para vender los recursos que tiene, para vender el petróleo, y eso hace que la balanza comercial sea desfavorable, y eso es lo que aumenta la deuda, porque el país tiene que buscar financiación para hacer determinadas inversiones en mercados internacionales. Sí. Pero por otra parte tiene un problema Venezuela, y es que el acceso a los mercados internacionales de financiación le ha sido bloqueado. Entonces, esto es lo que produce la situación aparentemente sin salida, que es la que produce la situación que tiene ahora Venezuela. Han salido bastantes temas, pero es conveniente relacionarlo un poco. El tratamiento que Estados Unidos le ha dado a Venezuela es bastante parecido al Chile de Allende. La falla de Venezuela es que no tenía una estructura de autoabastecimiento en muchos sitios. Entonces se ha procedido con un sabotaje en el sentido de que cierta burguesía que tenía el dominio sobre la circulación de la materia prima la almacenaba y creaba hambrunas artificiales.
De alguna manera, en Chile tenía otro defecto. Es un país larguísimo que dependía de la comunicación de ferrocarril del norte al sur, con sabotaje que le planteaban allí, provocaban también el desabastecimiento. Aparte de eso, ya tenían el interés fundamental, porque aquello fue una programación de libros. Kissinger se ha demostrado, lo dice perfectamente Joan Garcés, que fue asesor de Salvador Allende y conoce perfectamente todas las martingalas de este hombre, y hay un libro de acusación directa a todos los maquiavelismos de este hombre, de Kissinger, que ha sido un peligro para la humanidad. Él fue el causante que la guerra de Vietnam se alargara 15 años más con un montón de muertes, y hay eso. Entonces, efectivamente, como se ha dicho aquí, en Venezuela se han cometido importantes errores de no tener conciencia de por dónde le podían atacar. Eso. Esa es una gran división que produjo entre fuerzas chavistas que se han distanciado relativamente de Maduro. Pero aquí, desgraciadamente, se plantea con la cuestión de que el chavismo está en debilidad completa, y eso es falso. Hay una cierta... e incluso hay las noticias falsas. El otro día ya se recogió y se vio que el país estaba cogiendo imágenes de las movidas de los pensionistas para luego montarlas como si fueran movidas contra Maduro. Eso es una estrategia bastante común. Con respecto a los medios, aparte de lo que decimos e intentarlo por abajo, el problema que decía el experto no es... el problema es el medio que se convierte en mensaje. Hay un estudio que se ha hecho perfectamente ha durado la telenovela de Julen, que se ha manipulado completamente. Se crean ídolos populares, como es el señor que perdió a su hija, que salía allí tomando cámara para eso. Entonces crean esas novelas, y durante el proceso de los días en que se ha ido hablando el rescate centímetro a centímetro de lo que se andaba ahí, estaban ocurriendo precisamente las denuncias sobre España por el desagüe que se está haciendo de Doñana. Estaba ocurriendo 3 procesos importantes en la justicia sobre lo que venía causando. No se dijo nada de que, frente a la comunidad internacional que decía que apoyaba a Guaidó, la ONU se pronunció con mayoría reconociendo a Maduro. Eso no se dice. Y entonces el grave problema de verdad es que siempre hay muchísimas personas que callan y que desgraciadamente han prestado su voz y están ahí adormecidas, y el grave problema, aparte de denunciar la potencia que tiene A3 Media y Mediaset y lo demás, que en sí mismo entronca toda la manera de entontecimiento, llamémoslo así, de la población en general, es. Y desde luego a veces darnos a la propia audiencia un tarán tan tan, piensa y abre los ojos que lo tienes claro, si quieres mirar. Y luego, efectivamente, con respecto a la comunidad internacional, esa comunidad internacional está perfectamente controlada y orquestada. Miramos las noticias de anteayer. Resulta que hubo una gran reunión de Trump con toda la colectividad evangélica de ultraderecha, que son precisamente los que han mandado un montón de dinero para que Bolsonaro llegara ya al poder. A mí me toca un poco también en el sentido de estudiar los movimientos de la religión, en el sentido de que la religión se está utilizando de manera muy torticera. En Sudamérica hace un montón que los americanos del norte han estado luchando con lo que ha significado la teología de la liberación. Bell de Cámara era el arzobispo con más poder y con mayor proyección en Brasil, y de eso ha quedado reflejo. Hace
3 o 4 años, cuando el FEDER, este presidente fantasma que puso la banca, planteaba una reforma del trabajo vergonzosa, la Iglesia en masa, la Iglesia Católica en masa se pronunció en contra. Eso se está haciendo en el conjunto frente, claro, aquí además de eso ha habido que la Iglesia Católica como aparato, que no digo yo como los cristianos de base, que sí creen un poco en el mensaje defendible de Cristo, ha estado siempre luchando. Te he comentado que quería que hubiera venido hoy aquí mi amiga Virgilia, en el sentido de que ella es representante de la provincia de Jaén de los comités Óscar Romero. El tema de Óscar Romero ya es de libro, en el sentido, Juan Pablo II era un papa impuesto después de la muerte muy sospechosa de Juan Pablo I, esto fue impuesto en la Iglesia para eso. Y se sabe perfectamente que, aparte ya de las humillaciones que le hizo a Ernesto Cardenal y lo demás, las connivencias que tenía con la CIA, que llegaba y daba pistas para aquellos sacerdotes o personas colaboradoras con la gente, y fueron masacrados directamente. Y eso norteamericana. Quería hacer algunas precisiones que creo que pueden ayudar en la comprensión del tema. Si la situación ahora de Venezuela, hay que distinguir distintas cuestiones con lo de Chile, porque lo primero, en Chile se da un golpe desde el interior, auspiciado por Kissinger, pero digamos, dentro de las Fuerzas Armadas, Pinochet ya estaba al servicio de los Estados Unidos. Entonces, por eso puede triunfar el golpe. Entonces, la intervención de Estados Unidos en Chile no se hace esperando, como ellos esperaban, que invadieran el país con militares. El problema es que se hace desde dentro, porque la alta jerarca del ejército ya estaban al servicio de Norteamérica. Entonces, eliminado al general Prat. Bueno, claro, pero esa es la diferencia brutal. Entonces, ¿qué situación tenemos en Venezuela? En Venezuela la situación que tenemos es que el Estado está en manos de los chavistas. Esa es una diferencia brutal con respecto a Chile. En Chile tenían el gobierno, pero no tenían el Estado, no tenían la alta instancia, la jefatura del ejército, de la judicatura, de tal. Es lo mismo que pasa en Argentina. En Argentina, Lula y Dilma Rousseff, ellos en Brasil, tengo un poco de dislexia. En Brasil gana el Partido de los Trabajadores, Lula consigue sacar a más de 20 millones de la pobreza con las políticas sociales, es decir, Dilma Rousseff lleva la misma política, pero bueno. ¿La acusan de corrupción? Bueno, pero es un montaje jurídico-político para impedir que Lula se presente, porque si Lula se presenta, Lula gana. Entonces, ¿qué ocurre? Como eso no se puede hacer, ¿qué es lo que decía ya Dilma Rousseff? Tenemos el gobierno, pero no tenemos el Estado. Entonces, digamos, esas diferencias marcan pues la posible intervención de un país extranjero. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela ahora mismo el Estado está en manos de los chavistas, de Maduro. ¿Eso lo quieren quebrar? Pues ya hemos visto en la prensa conversaciones de Estados Unidos que han estado tanteando a militares, porque sabe que si consiguen doblar el espinazo de los militares, pues el golpe triunfa sin derramamiento de sangre o con poquísimo derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Esa situación no se da en Venezuela. En Venezuela el Estado está en manos de eso. Que lo quiebren o no lo quiebren a los militares, o cómo se pueda hacer, no lo sabemos. Pero eso tenemos que tenerlo siempre presente, de si un país controla el Estado, los resortes del Estado tienen mucha mayor defensa que si solamente controla el gobierno, que te van a dar por otro lado. Y otra idea que quería yo también un poco combatir, porque si no se nos queda, y yo creo que es bueno que reflexionemos sobre ella, es decir, cuando un país hace una revolución
y quiere hacer unas transformaciones sociales, evidentemente se va a encontrar con muchas dificultades. Pero ya tiene que saber que se va a encontrar con esas dificultades. Es decir, que no podemos justificar que lo haga mal, porque eso no nos ayuda en el desarrollo de esas transformaciones, pero también tenemos que estar prevenidos. ¿Cómo lo podemos ver eso en Venezuela? En Venezuela el primer golpe que se da contra Hugo Chávez se paraliza porque las masas populares salen en tromba y paran el golpe. Esa es la de esa, digamos, el apoyo permanente en las masas, de que las masas tengan capacidad de decidir y que ellos puedan, digamos, decidir sobre esas transformaciones sociales, da una fuerza que de la otra forma, digamos, se encierra. El otro día en la entrevista de Jordi Évole a Maduro, Maduro habló de autocrítica y habló de cuestiones como la burocracia. Es cierto, un caso, un garbanzo negro en la información que se da sobre Venezuela, sobre la otra parte, porque todo es en contra del régimen chavista, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que naturalmente los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de los grandes más medias que hablamos, pues están controladas por gente muy concreta y, digamos, pues cargan las tintas en las noticias que quieren que se vean. Bueno, lo habéis planteado vosotros, el hecho de las dificultades que hay en Yemen o en Siria o en Libia o en cantidad de países, digamos, y no ocupan primeras planas, ¿no? Y sin embargo, pues esta ocupa una primera plana, pues porque hay un golpe diseñado desde Estados Unidos desde hace tiempo, digamos, estamos hablando de algo desde el 2002, que, digamos, tratan de ejecutar, tratan de hacerlo de una manera o de otra, no lo han conseguido, pero yo creo que lo que nos tenemos que basar es esas dificultades. Cuando se inicia un proceso revolucionario las vamos a tener, es inevitable que la hagan. Lo que yo creo que sí que son superables, porque cada día más países están por defender sus propios intereses. Eso se ha visto en Sudamérica y se ve en todos los pueblos donde hay la mano de Estados Unidos, o si antes de Rusia o de quien sea, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que partir es de que la gente tenga esa visión de que hay que luchar por las cosas que nos interesan y sepamos a lo que nos enfrentamos, pero que claro que se pueden transformar las cosas, e incluso los índices que daba David con respecto al crecimiento de Venezuela, aún en estas condiciones tan nefastas, pues son reales. Entonces, sin esas dificultades, pues claro, y yo creo que el camino es ese, el camino es pues basarse en las masas para que decidan y luchen por las cosas que les interesan. A pesar de la información tendenciosa que se da en contra del gobierno venezolano, ¿crees que cualquier demócrata sensato puede estar a favor de un golpe de Estado en Venezuela, que por otra parte podría atraer ríos de sangre? No, hombre, no. Yo creo que nadie puede estar a favor de... Es más, la gente lo va a comprender mejor si extrapolamos... Lo digo por la información tan tendenciosa que se da, no se da una información objetiva. Vamos a ver, si pensamos un poco con la cabeza y menos con las tripas, ¿no? Y nos dejamos llevar menos por las filias y las fobias, y por ejemplo aplicamos un caso salvando muchísimo las distancias, ¿no? Mañana hay en España también hay una fractura política de primer orden. Aquí seguimos reviviendo una y otra vez esto de las dos Españas, ¿no? Que parece que no hay conciliación. Y últimamente se está agudizando más. No hay conciliación posible. Entonces mañana hay una gran brecha política, que una de las partes está tensando muchísimo la cuerda, ¿no? Bien, entonces mañana hay una gran manifestación convocada en Madrid, en la Plaza de Colón y tal. Imaginemos, está muy bien, de acuerdo. Me parece una forma muy
muy poco responsable de hacer política, pero está muy bien. Hay una manifestación, imaginemos que mañana alguien subiera al atril y se autoproclamara, dijera que la brecha política no se puede superar y que los españoles están sufriendo grandemente las políticas de tal y cual, y uno de ellos se autoproclamara presidente de España e inmediatamente hubiera varios países que reconocieran a esta persona como presidente de España y tal. Hombre, yo creo que esas no son las formas en democracia, y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? O sea, en Venezuela hay un problema. Eso, independientemente de que esto para cualquier demócrata sensato, apoyar un golpe de Estado es un boomerang que se te puede volver en contra, es una cosa indeseable para la democracia en Venezuela o en cualquier otro país, ¿no? En Venezuela hay un problema. Entonces, cuando hay un problema serio. Hay un problema serio, con una sociedad dividida. Yo no niego esto, ¿no? Y con una pérdida de base social por parte del chavismo, una pérdida creciente, a pesar de que sigue ganando elecciones, porque las últimas elecciones presidenciales la ganó. Es verdad que la oposición renunció a presentarse, pero también eso es en política todo es táctica también. Entonces, cuando uno renuncia a presentarse es porque tampoco tiene demasiado claro que lo vaya a ganar, ¿no? Sin embargo, la oposición ganó las elecciones legislativas y es verdad que la contestación al régimen cada vez es mayor, aunque yo creo que el régimen sigue teniendo un apoyo social importante, que se demuestra en las urnas, no solo en manifestaciones. Bien, entonces cuando hay un problema hay que preguntarse primero, si uno es mínimamente crítico, ¿por qué ese problema, no? Y yo creo que los problemas que tiene Venezuela no son sobre todo debidos a la acción de gobierno. No son, aunque también entiendo que hay torpezas en la acción de gobierno, pero son debidos a toda esta situación que se ha ido propiciando, lentamente se ha ido cocinando. Es una situación que se ha ido cocinando lentamente con gran intervención de Estados Unidos. Ahora, cuando hay un problema, hay dos salidas a ese problema. O llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos siempre es un proceso doloroso, pero hay que intentar llegar a algún tipo de acuerdo. O bien hay otra salida, que es la que se está intentando en este caso, y parece que es la que se están intentando también aquí en nuestro país, que es la derrota del enemigo. Y la derrota del enemigo tampoco es la solución al problema, porque al enemigo se le puede derrotar y se le puede someter durante... Si nos situamos en ese paradigma del otro es el enemigo, y la forma de yo prevalecer es derrotar al enemigo, esa derrota funciona durante un tiempo. Pero no hay futuro para ese país si no hay algún tipo de conciliación. Entonces, a través de la derrota, que es lo que parece que están intentando aquí los partidos de derecha, estamos intentando volver a la situación de la... Entonces, en Venezuela hay un problema y la solución no puede ser ni la derrota vía intervención externa, indirecta, apoyando a una de las fracciones, ni la derrota del régimen vía golpe de Estado. Eso no es una solución para el futuro de ese país. Claro, pero la otra solución es intentar llegar a algún tipo de conciliación y de acuerdo, ¿no? Y en eso yo creo que también el régimen pues tiene que mirarse un poco el ombligo y ser un poco responsable y reconocer errores que ha cometido, que ha ido desgajando de su apoyo a determinadas capas sociales de la población venezolana, que no necesariamente tiene que ser unas capas sociales ideologizadas a favor del otro, sino que simplemente gente que está sufriendo, está harta de la situación, o bien entiende que hay un exceso de acaparación de todos los mecanismos de ejercicio del poder por parte del régimen y no hay lugar ninguno a la participación, ¿no? Que de esto también se quejan. Y entonces, bueno, yo entiendo que sea cual sea la salida, en cualquier caso es una salida que tiene que ser dialogada y de ellos, de los venezolanos, Claro. Antonio. Sí, yo un poco difiero con la compañera en el sentido de que
efectivamente, en todos los procesos de gobierno se cometen errores. Pero en las situaciones de debilidad o de una hegemonía tan grande del rival, esos errores se multiplican por 1000. Efectivamente, yo estoy ahora recordando que había un poder que era el ejército, por ejemplo, en Yugoslavia. Yugoslavia tuvo un papel importantísimo en ese sentido proponía una autonomía de un montón de países, propuso precisamente el bloque de los no alineados. Aquello era una salida frente a la burocratización que había en la Unión Soviética, y aquel se llamaba el socialismo autogestionario. En aquel momento en Yugoslavia convivían una gran parte de nacionalismo, raza, y sin embargo, con sus errores y todo, bajo el periodo de Tito, pues tendría sus problemas, pero quienes han estudiado claramente, allí hubo una penetración ideológica planteando guerras de religión por un lado, guerras nacionalistas por otro, e incluso seccionalistas de alguna manera. Alemania y el Vaticano tiraron para un lado de Croacia, desde Turquía y de los demás sitios, hubo otro, y desgajaron aquello. Luego hubo una guerra entre unas facciones y otras, que los malos eran siempre algunos, los que se decían. Aquí siempre el régimen, los medios de comunicación plantean que hay malos malos. Y los malos a veces hasta cambian de régimen, cambian de bando. Es el caso de Bin Laden, que lo recibió como héroe de los mujahidines de la libertad, los mujahidines de la libertad. El presidente de Irak era también amigo frente a Irán, pero luego a ambos, cuando no les servía, los mataba, como perros. Entonces, ese es el contexto que tenemos: un poder hegemónico demasiado sin escrúpulos de ningún tipo, y utiliza en cada caso los instrumentos que tenga a su alcance. También en Venezuela usó y pidió una sonada, lo que pasa es que tuvo muy poca repercusión y fueron 45 muertos, y López, por ser golpista, fue a las cárceles. Pero sin embargo teníamos aquí a una serie de personajes que son completamente dañinos. El principal de ellos es González, que tiene intereses muy directos en Venezuela, tiene su riqueza desde el momento ese. Y ahora, incluso ya en su momento, empezó a decir que si Pinochet no era golpista. Igual que ha terminado su segundo de a bordo diciendo que hay dictadores más eficaces que los demócratas. Aquí, cuando se combinan las churras con las merinas. Se habla de que si en Venezuela no hay democracia, pese a que todas las elecciones han sido supervisadas en el ámbito internacional. El mismo Rodríguez Zapatero fue supervisor en las últimas elecciones, y él no se ha plegado al dictamen del poder hegemónico completo, y lo han tenido que apartar relativamente porque dice que el discurso no era honrado, mínimamente honrable, aunque él se tuvo que someter al 135. Pero son las presiones, igual que desgraciadamente ahora están sufriendo en Grecia, y ahora dicen que sí, que se pasaron 7 pueblos con la persecución que tuvieron con Grecia. Esta es la realidad que tenemos que ver, porque no es solamente porque, como dicen muchas veces, ahora vienen las elecciones municipales, ahora viene también el problema de Venezuela, pero el problema más gordo es precisamente que si tenemos un poder hegemónico que es anti todo, que es machista, que es belicista, que es xenófobo, que es absolutamente todo lo negativo, la persona, como ciudadanos del mundo,
tienen que tomar conciencia, incluso antiecologista completamente, negacionista de absolutamente todo, y que esa persona es capaz de revertir esa comunidad internacional, porque no es esa persona, sino el régimen que lo apoya, porque hace 15 o 20 años estaba en Venezuela, siempre estaba Ecuador, estaba Paraguay, estaba Bolivia, que ha estado siempre, y había, e incluso en Argentina no estaba Macri, que ahora es el máximo represor, entonces había una estampa distinta, y con todos esos instrumentos ha cambiado. Efectivamente, tener el ejército, tener los resortes del poder, afirma una tendencia más o menos emancipadora en un país. Pero lo que ocurre es que también es importante tener precisamente la compenetración, la empatía con las masas, como tenía el chavismo cuando en el año 2 tuvieron aquello. Pero claro, aunque hubiera sido un mago, con tantísimos ataques, una vez, otra vez, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y entonces está detrayendo... ¿Qué cántaro se va a romper? ¿El de los yanquis interviniendo en Venezuela? Porque es el que va permanentemente a la fuente de la intervención y del golpe de Estado. Claro, yo lo que quiero decir es que tengamos conciencia que quienes estamos del lado de la emancipación somos el cántaro al que acude a romper siempre ese poder hegemónico. Y que la emancipación es completa si no nos damos cuenta de que ese 1 o ese 10% tiene el 50 o el 60% de las riquezas del mundo, y que nosotros de alguna manera, o porque nos callamos o porque estamos alrededor, estamos todavía respaldando o dando eso. Y entonces incluso y como se dice muchas veces, ¿cuántos hay que se callan sabiéndolo? Y ahí es donde está ese golpe de ciudadanía que os espabila, y entonces podrá respaldar a esas estructuras del Estado para que pongan coto a tantísimas amenazas como se tiene. Voy a lanzar, David, voy a hacer esta pregunta pero extensiva a los tres, y es lo siguiente: ¿por qué dijo en su lecho de muerte Simón Bolívar que América es ingobernable? ¿Por qué creéis que lo dijo? Yo creo que toda experiencia humana de trabajo en política o por un proyecto, incluyendo las comunidades de vecinos, desgastan mucho, y en un momento determinado. Es más, cuando uno tiene que poner de acuerdo en un proyecto político a todo un continente, pues dime tú, ¿no? Entonces, en un momento dado es una frase muy comprensible desde ese punto de vista, ¿no? Si nosotros mismos, para nosotros mismos, a veces somos ingobernables, ¿no? Pues cuando hay 2 o 3 juntos... No hay que ver más que ahora la situación en España con el tema de los presupuestos. O sea, yo creo que, claro, lo que pasa es que ahí la disquisición es entre me quedo con eso y las cosas son ingobernables, no tienen solución, o trato de buscar algún tipo de solución, aun cuando el proceso puede ser doloroso, porque si no, no hay proyectos viables ni para Venezuela, ni para este país, ni para la comunidad de vecinos, ¿no? Y futuro tenemos que... Yo no me resigno a pensar que no puede haber otro futuro posible, ¿no? Porque es que además la solución, y perdona que me alargue y ya le dejo a los compañeros, la solución que se plantea, incluso por la parte que quiere derrotar a la otra en Venezuela, poner a disposición recursos del uso de Estados Unidos, ¿no? Nos está saliendo aquí un debate muy señalando mucho a un sitio, pero bueno, es que creemos en eso. Lo que está de fondo es que Venezuela es un país que tiene grandes reservas petrolíferas y que los márgenes de beneficio del capitalismo, cuyo principal valedor pues son grandes empresas norteamericanas, pues también grandes empresas
occidentales en general, los márgenes de beneficio, con este sistema de producción, en esta fase del capitalismo que tenemos, con ese uso de los combustibles fósiles, esto tiene unas décadas de vida. Ya más allá de eso no va a ir, porque hay que hacer la transición energética. ¿Vale? Entonces, la única manera que tiene actualmente las empresas que están en este sistema, plenamente inmersas en este sistema de producción capitalista, de mantener durante estos años esos grandes márgenes de beneficios, es con acceso barato a los recursos combustibles fósiles que hay en el mundo, y Venezuela es clave en este sentido. Ahora, incluso esa solución, que sería una solución de aquí para unas décadas para mantener esos márgenes de beneficio, es una solución que a largo plazo tampoco les beneficia a esta gente, tampoco le beneficia a Estados Unidos, porque aquí o caemos o al final, ellos lo saben. Lo que pasa es que tienen una mirada totalmente cortoplacista, llevárselo calentito durante las décadas que va a durar esto, ¿no? Pero es una solución que al pueblo de Estados Unidos, pues tampoco, porque cuanto antes nos pongamos todos en clave de que tenemos que ir hacia otro sistema de producción distinto, mejor. Pero bueno, como las élites económicas están todavía en esa clave de explotar aquí al invento hasta que lo matemos completamente, pues esto es, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y vosotros qué opináis de esa frase? A mí me parece muy buena la frase y creo que está muy bien, porque también hay que cogerla en un contexto. Digamos, Simón Bolívar, aunque sea la gran figura de la revolución bolivariana, Simón Bolívar fue el que ayudó a que la hegemonía sudamericana pasara de los españoles a los ingleses. Así que, digamos, esa cuestión. Entonces, que los venezolanos fuesen ingobernables era hasta bueno. Que un pueblo sea ingobernable es hasta bueno. Porque digamos, lo que vino después de la colonización española fue la influencia norteamericana. Fue la influencia primero inglesa y posteriormente norteamericana, y evidentemente pues la colonización inglesa fue mucho más perjudicial, brutal, que la española, que no estamos poniendo que los españoles fuéramos santos, ¿vale? Pero dentro de eso, digamos, había unas leyes de respeto a los indígenas, unas leyes de respeto como ciudadanos españoles, y creo que eso fue algo bueno. Gustavo Bueno, un filósofo que ya murió, hablaba de dos tipos de imperialismo, ¿no? De imperialismo o de la colonización, ¿no? Es que no me recuerdo muy bien los términos, pero te decía que había eso, una colonización depredadora, que es el ejemplo de Inglaterra en el norte, en Norteamérica, como digamos, pues sí quedan sociedades indígenas de los indios, pero digamos fueron una masacre brutal, frente a una colonización integradora. Entonces, pues, aunque nosotros no es que fuésemos allí a adorarle, a darle los beneficios, íbamos también, evidentemente, a extraer su riqueza, pero las relaciones fueron mucho más de mestizaje y de lenguaje que digamos, pues hablaron todo eso, respetar su costumbre y bueno, están ahí cantidades de sociedades indígenas que están ahí. Entonces, sin defender los aspectos malos que el colonialismo tiene en cualquier aspecto, pero sí que hay una diferenciación entre el exterminio y el que sigan viviendo y que sigan defendiendo su lengua y su cultura. Antonio, ¿qué tienes que decir con respecto a esa frase? Yo creo que esa frase pues le ocurre en Hispanoamérica, aparte de lo que dice la compañera,
Hombre, en los Libertadores también estuvo San Martín en Argentina y hubo lo demás, que el ideal de una Sudamérica más o menos unida y lo demás tuvo sus perjuicios. Efectivamente, en Venezuela y Colombia y lo demás, como dice aquel, viven cerca de Dios, digo, lejos de Dios, pero demasiado cerca de los americanos. Efectivamente, en aquel momento los ingleses entraban desde sus bases americanas hacia ese proceso. Yo distinguiría porque si se ve los colonialismos y los colonialismos que ha habido en América y en África, allá donde te tires no se sabe cuál es peor. Todos son malísimos. O sea, si te acuerdas de don Leopoldo, que se queda con el Congo para él solo, como los demás, es vergonzoso. A mí lo que sí me preocupa, desgraciadamente, es que en algunos sitios están un poco los demonios familiares. Es el que hablaba hace un momento David, en el sentido, hablaba de las dos Españas de Machado, que habla de rojo y facha, que antes eran castellanos viejos y conversos y demás chusma que decían esto, y así hasta la eternidad. Lo que pasa es que efectivamente el discurso que mantiene todavía ese tipo de España, que era por el imperio hacia Dios, pues tendría que revisarse con un poquito de historia. O sea, que quien acuñaba precisamente ese imperio era la reina católica, que con unas batallas permanentes por la unidad, siempre la religión en medio, por la unidad religiosa. Luego la religión siempre es la excusa, no el fondo. Bueno, sí, efectivamente, pero es un instrumento perfecto. Viene su nieto, que precisamente es un depredador completo de las riquezas que se traen de América. Todas. Pasan directamente al norte de Europa para sus guerras imperiales. Y encima le faltó y fue a extenuar las comunidades de los... Y allá por donde pasó, y ese tipo de análisis que tendría que hacer una ciudadanía que medio se ha informado, tendría ya que haber apartado ese discurso trasnochado del imperio, que para imperio ya tenemos desgracia bastante con el americano actual. Entonces, a partir de eso es que no hemos sabido, y desgraciadamente la República se terminó con el mal principal, que era la cultura y lo otro, se expulgaron al magisterio, que fue la purga más grande, y no hemos renunciado precisamente casi siempre a tener una derecha democrática. La pequeña oportunidad que fue UCD, después se la han tragado y estamos otra vez vestidos en la bandera y sumidos en la desgracia y la miseria. David, ¿qué crees tú, o cómo crees tú que pretende convencer a la población venezolana de Estados Unidos de su bondad con esa pretendida ayuda humanitaria, cuando por otra parte le corta los activos financieros de los propios Estados Unidos a las empresas venezolanas, a las empresas que dependen del petróleo venezolano? Pues yo creo que esta cosa de la ayuda humanitaria es un mensaje que no está dirigido tanto a la comunidad venezolana como al exterior, ¿no? Es parte del discurso de justificación de la intervención, y es que existe un problema humanitario en Venezuela de tal calado que hace falta incluso el traslado de ayuda humanitaria, ¿no? Bien, problemas humanitarios de gran magnitud hay en muchos países del mundo. La Franja de Gaza tiene un problema humanitario de gran magnitud, y ahí no veo que haya un discurso de Estados Unidos y de la comunidad internacional proclive al forzar un corredor de ayuda humanitaria para Gaza, sino todo lo contrario, ¿no? No. Creo que esto es como he comentado, un discurso dirigido a nosotros para justificar la intervención. Entiendo que el país tiene un problema de abastecimiento de algunos suministros,
Me consta que también el problema de abastecimiento tiene que ver con las reservas de suministros que hacen algunos sectores de la población venezolana, de esta fracción que está intentando forzar el cambio de situación. Esto es una cosa que históricamente se ha dado. Durante la guerra civil aquí en España también se dieron situaciones igual, ¿no?, que es tratar de forzar una crisis social a través del desabastecimiento a la población. Pero yo dudo mucho de que haya una situación de hambruna en el país que justifique una intervención humanitaria externa de ese tipo, y en cualquier caso estaría justificado, si está justificado en Venezuela, estaría justificado en otras partes del mundo. Dudo mucho porque yo los casos de exiliados venezolanos que conozco, hubo una primera oleada, que hay bastantes aquí en España, ¿no? Hay una primera oleada de exiliados que se exilia cuando emigra, cuando entra el chavismo, y no son exiliados relacionados con la situación de sufrimiento, de pobreza que estuvieran viviendo en el país. Es simplemente determinadas capas de la población que entienden que un régimen socialista de austeridad, pues que ellos podrían vivir mejor en otro, que tienen capacidad para vivir mejor en otro y vivir el gran sueño americano fuera del país, ¿no? Intentar buscarse la vida fuera del país, porque se gana mucho más siendo, o se puede ganar mucho más siendo odontólogo en España, o pensaban eso, ¿no? Después aquí las condiciones de trabajo son las que son, ¿eh? Pero se puede ganar más siendo odontólogo, si tienes formación en odontología, siendo dentista en España, que siendo dentista en un país, en un régimen de austeridad fuerte. Después, cuando entra el chavismo, hay medidas valientes que tienen que ver con el uso y disfrute de la tierra. Y entonces hay gente de la alta burguesía venezolana que entiende que puede vivir mejor fuera de... Y hay eso. Y después hay oleadas de gente que va saliendo, pero yo entiendo que no es el factor económico, no es el principal, que tiene que ver también con su falta de afinidad con el régimen, punto, ¿no? Entonces esta situación que nos quieren vender de que hay una situación generalizada en el país de hambruna, pues dudo que sea así. De hecho, una de estas noticias falsas que se ha denunciado es que hay un canal de televisión en España que está usando recurrentemente imágenes de un hecho concreto del paso de gente que salía hacia Colombia, que son imágenes de hace 2 años, las está usando ahora con ese discurso de justificar la ayuda humanitaria. Entonces yo al menos lo pondría en cuestión, ¿no? Que creo lo más sensato cuando nos llegan noticias así es poner en cuestión, informarse realmente acerca de lo que estaba pasando, igual que sobre el desabastecimiento de medicamentos, ¿no? Yo lo digo yo porque yo precisamente cuando estuve en Venezuela en el año 99, fue trabajando en el ámbito de la cooperación sanitaria, y lo que vi en ese momento es que había una sanidad pública venezolana desastrosa y prácticamente inexistente. De hecho, yo trabajé con gente de alta sociedad venezolana cuyo trabajo era, por una parte se llevaban bien los recursos de sus fábricas y tal y cual, era gente rica, pero por otra parte hacía beneficencia, montaba clínicas privadas porque la sanidad pública no existía prácticamente para la gente. O sea que no hay una situación de bonanza previa al régimen chavista y ahora es el desastre. Ni antes había una situación de bonanza, ni ahora yo creo que sea el desastre total y absoluto de la sanidad pública en Venezuela, que no hay medicamentos y tal. Esto habría que investigarlo a fondo. Y en cualquier caso, y terminando, este discurso de la necesidad de ayuda humanitaria, hay un doble rasero, ¿no? Porque si Venezuela necesita esa ayuda humanitaria, ¿por qué la Franja de Gaza, volviendo al principio, no lo necesita? Claro. Entonces esto suena mucho a jugada política, ¿no? Sí. Pues generalmente la ayuda humanitaria se presenta
como una forma de intervención. Es decir, la ayuda humanitaria no es que tú lleves los camiones y los dejes allí para que la gente lo coja. La ayuda humanitaria va con un personal militar, la mayoría de las veces, que tiene que distribuir esa ayuda. Porque si no, pues bueno, pues si la gente está pasando o algunos determinada fatiga, pues tú dejas un camión ahí en la frontera a ver lo que va a pasar, porque se van a matar la gente cogiendo la comida. Entonces es uno de los aspectos que se suele usar de que la ayuda humanitaria siempre es la entrada a una intervención militar. Y quería plantear, pues no sé si va a salir el tema para que reflexionáramos, digamos, cómo la intención de Estados Unidos, si es está encima de la mesa la intervención militar, y de hecho señalar al hombre que Trump ha puesto para, digamos, centrar los asuntos relacionados con Venezuela. Este señor se llama Elliot Abrams. ¿Vale? Este señor tiene un gran ¿cómo se llama? Trayectoria, exactamente, esa es la palabra, una gran trayectoria de crímenes en todas las partes del mundo. Es decir, que lo presentan como cuya misión es ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia, y es un señor que inició su carrera política ya en la época de la mano dura contra la URSS, que luego fue también emerge como el nódulo más agresivo y aventurero del gobierno de Bush hijo, que digamos, con la llegada de Reagan a la presidencia despliega frente a Moscú lucha y movimientos populares, que empieza a labrarse una sangrienta hoja de servicios, ¿no? Es el que, digamos, ha dirigido, o a través de la CIA, los escuadrones de la muerte en Sudamérica, que digamos, a un genocidio de 200.000 indígenas perpetrado en Guatemala. Luego estuvo al mando del batallón de élite en el ejército de El Salvador, Alacán, que ejecuta una masacre en la población del Mosete, donde se asesina deliberada y sistemáticamente a más de 800 civiles, entre ellos mujeres y niños, y que bueno, había sido financiado por Estados Unidos, ¿no? Y contra el avance del Frente de Liberación Nacional. Entonces, este señor, Abrams, negó los hechos, diciendo que eran propaganda comunista, pero elogió la profesionalidad del batallón Alacán, y años después valoraba que la política que llevaron en El Salvador, inspirada por Estados Unidos y responsable de miles de asesinatos y centenares de masacres, había sido un logro fabuloso. O sea, ese elemento es el que está encargado de pacificar Venezuela. Entonces, si se puede esperar algo de un señor como este, dice, dime quién elige y te diré qué planes tienes, ¿no? Es que es conveniente que se den datos de ese tipo. Este es un hombre de gris que anda en la sombra precisamente haciendo lo más sucio, pero está nombrado por Bolton. Bolton es precisamente el responsable americano dirían para Sudamérica, es el que recibió hace 50 días a Guaidó
y allí ya tenían el plan preparado con la... ¿Cómo lo tenían que hacer? La Standard Poor's, que es la sociedad esta de controlar la banca, el rigor de los demás, que estuvo controlando y que al final vimos la gran crisis de 2008, cómo la solucionó, que se habló incluso de refundar o ayudar al capitalismo. Ella, con dos economistas que están allí, Hausmann y Francisco Rodríguez, ya tenían como una de las primeras decisiones la privatización de petróleos de Venezuela. También la remoción de las dos leyes, la ley de hidrocarburos y la de tierras. Es exactamente lo que se tiene. Aquello no es ni de democracia, sino solamente, como alguien ha dicho, a ellos les interesa la democracia ajena y los bienes propios. Enriquecerse a costa de lo que sea. La democracia les importa un comino, porque, como decían aquí, que hay, ya Felipe González dijo en su momento que no importa gato negro o gato blanco, lo importante es cazar ratones. Bueno, eso dijo Torrijos, Deng Xiaoping en China. Se ha repetido. Se la apropió. Sí. Y entonces, y ahora pues ya tenemos eso, que Pinochet era demócrata y que hay dictadores que son más eficientes. Una barbaridad. Bueno, pues vamos a entrar en la última pregunta, que quiero que me lo analicéis un poco. Tenemos que la historia de Venezuela está plagada de dictaduras y de gobiernos corruptos que han puesto la riqueza del país en manos de Estados Unidos y de otras potencias occidentales. Cuando Hugo Chávez nacionaliza su petróleo y trata él y ahora Maduro de hacer una política propia para desarrollar Venezuela, pasa a ser para Estados Unidos y otras potencias occidentales el enemigo a batir. Y mi pregunta va, ¿por qué no se deja a los pueblos elegir su propio destino, David? Bueno, pues porque las tasas de beneficios de las empresas capitalistas está basada en la obtención de recursos a bajo precio, ¿no? Entonces, por eso no se deja a los pueblos elegir su destino. La historia es clara. Así se ha construido Occidente, ¿no? A base, si no hubiera existido el colonialismo, pues Occidente no sería lo que es. Una necesidad vital en cualquier país sería levantar una política informativa, unos medios informativos independientes, reales, que ahora no existen, para que las poblaciones supieran la verdad de las cosas y no hicieran seguidismo de los intereses terroríficos de estas potencias que quieren masacrar a los pueblos, ¿no? En cualquier proceso de empoderamiento de un pueblo es necesario que el pueblo tenga información de primera mano, ¿no? Porque cuando hay un proceso de empoderamiento, entra un gobierno que quiere realmente hacer uso de los recursos del territorio, poner los beneficios a favor de la población. Hay un momento duro de confrontación con las élites económicas del país, ¿no? Y aquellos que sostienen un status quo favorable a la situación anterior y a los beneficios de la gran empresa, ¿no? Entonces hay un momento en que puede haber confusión por parte de la población, ¿no? Que se trasladen determinados, porque también hay un momento de sufrimiento económico. El reparto de beneficios, el cambiar de un régimen económico a otro, pues no es algo instantáneo, ¿no? Y en la reacción por parte de las fuerzas que tratan de conservar el régimen anterior, pues también hay mecanismos de bloqueo económico, ¿no? De forma que se produzca algún tipo de sufrimiento por la población que haga pensar a la población que en la situación anterior se estaba mejor, ¿no? Entonces esto se da en esos momentos de vamos a llamarlos, salvando la distancia, revolucionarios, ¿no? O de paso a una fase nueva, ¿no?
donde haya empoderamiento del pueblo y un régimen que quiera controlar los recursos del país, hay una batalla cultural, ¿no? Entonces, en esa batalla cultural es importante que haya información de primera mano a la población. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente en ese tipo de situaciones es el régimen saliente, el régimen económico de las élites salientes, el que tiene el control de los medios de comunicación. Por eso hay medidas que de cara al exterior son difícilmente entendibles, sino en esta lógica. Por ejemplo, hubo en la época de Chávez, cuando entró en Venezuela, hubo una gran batalla en donde se cerraban medios de comunicación privados, y parece que había un intento de monopolio por parte de lo público, por parte del régimen chavista, de los medios de comunicación. Y eso hay que explicarlo en la lógica que he comentado antes, y es que en esa batalla cultural por trasladar a la población que antes le iba mejor de lo que le está yendo ahora, el régimen saliente es el que controla todos los medios de comunicación. Claro. Entonces eso hay que romperlo de alguna forma. Yo sé que está poco de moda, pero hay escritos muy interesantes de Lenin sobre este tema, porque el caso paradigmático es la Revolución Rusa, ¿no? Y las medidas que se tomaron en los primeros años de la Revolución Rusa con respecto a los medios de comunicación. Y hay que entenderlas en esa lógica de tratar de romper el monopolio informativo del régimen anterior, que quiere volver a la situación, anterior. Si no se rompe ese monopolio, no se puede avanzar. Si no se rompe ese monopolio, se da una situación de dificultad, porque cualquier cambio de régimen genera una situación de dificultad. El beneficio no es inmediato. El beneficio, y hay mucha oposición por parte de las élites económicas salientes que están en relación con las élites económicas de otros territorios. Entonces, la única forma es de mantener el apego del pueblo al nuevo proceso entendido, es que haya un convencimiento por parte de la información, y ese convencimiento se da a través de que haya comunicación fidedigna sobre lo que está pasando y a qué responde ese proceso, ¿no? Sí, hay una cosa importante que probablemente hay que distinguir. La prensa privada, pues, es la voz de su amo, o sea, el que paga manda. Sin embargo, la prensa pública lo que tendría que ser es precisamente coordinar, vehicular la información para el pueblo. Yo defiendo... Pero aquí no es el caso que la prensa pública... Sí, no, la prensa pública... No, pero sin embargo, yo defiendo... Lo llamaban Bambi, que era ingenuo, pero hay una serie de cosas que hizo bien Zapatero. Y la primera y principal fue que la televisión, Radio Nacional y lo demás no fueran exclusivamente medios del gobierno. Él lo puso con sus defectos, intentando que esto fuera, imitara un poco a la BBC, con sus límites más o menos occidentales, pero allí. Y entonces se llegó y se hizo un consejo en el que se votó y se le dio de todos los partidos del Parlamento. Se hizo un consejo de televisión. Enseguida que llegó, por eso, enseguida que llegó Rajoy, el primero, la segunda disposición, se ha roto eso, la televisión vuelve a ser del gobierno y rompió con eso. Entonces, efectivamente, lo público, y es la lucha permanente que tiene que haber entre no privatizar y ofrecer el espacio público, los poderes públicos, como garantía del pueblo real, y que el ánimo de lucro no prive sobre el beneficio colectivo, es lo principal. Y ahí se pueden ir avanzando en ese tipo de parcelas. Los pueblos no pueden decidir sin información veraz, ¿no? Claro. Entonces, son los poderes del Estado que pagamos entre todos, que abra canales absolutamente plurales para todo el mundo. Y esa es un poco la cuestión que a mí me preocupaba específicamente en eso. Y ha sido una de las pérdidas mayores que ha habido, porque en estos 5 o 6 años ha sido una vida de
de adoctrinamiento completo a favor de la iniciativa privada. Se han dado, la sanidad se le ha estado transfiriendo completamente. Con centros construidos con el erario público se le ha entregado directamente para la explotación de privados. Tenemos Quirón Salud y otras cuantas empresas que están mamando continuamente de los presupuestos y sin embargo las listas de espera están en eso. Ese es el tipo de... Decidir a los pueblos. Yo creo, enlazo un poco con lo que ha dicho David, pero yo creo que no tenemos que tenerle miedo a la palabra. Y la palabra es que hay, el mundo está dividido en países, hay clases, y lo que se llama una cosa que parece que es una palabra que no está de moda, pues es imperialismo. Y el imperialismo es que hay países dentro de los países capitalistas que destacan por encima de los demás, y entonces tienen una capacidad de intervención en otros países, en los mercados y en todo, pues para su beneficio propio. Si no partimos de eso, poco nos podemos orientar. Aquí hemos visto ejemplos últimamente muy significativos. Por ejemplo, el botín hace una cuestión que está mal, no me acuerdo ahora, una cosa que de eso, y entonces lo juzgan porque era un delito, y sin embargo le saca una doctrina exclusivamente para que él no vaya a la cárcel. Y eso se hizo en este país en los tiempos recientes. Bueno, ya ven, quiero decirte, pues se hizo, entonces se hizo con eso, con botín, o se ha hecho hace 2 días, cuando el Tribunal Supremo dice que los bancos tienen que pagar todos los gastos que genera el préstamo, porque es el que va a recibir los beneficios, y sin embargo, pues nada, se reúnen los señores banqueros y dicen, no, mira, esto no puede ser, ¿no? Y entonces una cosa tan escandalosa, de desprestigio para la democracia y para la justicia en particular y para la democracia en general, se da. Entonces eso no se puede entender si no es desde la lucha de clases. En nuestro país se da ahora también, y no le tenemos que tener ningún miedo a la palabra. Y entonces al imperialismo tampoco le tenemos que tener miedo. Pues el imperialismo son esos países con unos poderes por encima del resto que tratan, yo no defiendo que lo consigan, claro, primero intervenir, degradar y digamos aprovecharse, saquear los recursos de esos países. Entonces yo creo que frente a eso, pues de todos esos poderosos está la lucha de los pueblos. En Sudamérica tenemos un gran ejemplo de cómo en décadas pasadas han conseguido pues grandes avances. Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, muchísimos países, tengo la lista por aquí, pero de eso, muchos países que digamos a través de la política democrática de un frente amplio, por lo general, de frente amplio, de unidad de sectores con los mismos intereses, pues han luchado contra eso, incluso élites locales nacionalistas. Quiero decir, puede haber pues gente dentro del mismo país que no tienen por qué ser un proletario, sino gente de clase media, pequeños industriales que están interesados en los recursos de su país, gestionarlos a beneficio suyo y de su pueblo. Entonces, digamos, todo ese movimiento antihegemonista que se ha dado en Sudamérica, que tantos beneficios ha podido plantear a sus poblaciones, es decir, porque estamos hablando de subida del Producto Interior Bruto que repercute en las poblaciones y que permite sacar a mucha gente de la pobreza. Y eso se ha hecho en Sudamérica, en estos países que han cogido esa línea de defensa de su soberanía, de defensa de independencia, y entonces
han podido llevar a esas cuotas de progreso a sus países. Ya sabe que se van a encontrar pues con el amigo americano que no le parece que le ha sentado muy bien que su patio trasero, su mal llamado patio trasero, se revele, pero bueno, pues la historia es esa, que se van a rebelar y que es inevitable que se revele y que los pueblos van a ganar frente a los grandes países por muy poderosos que sean, entre otras cosas porque existen muchas contradicciones y otros países tampoco están interesados. Ahora mismo caminamos, y termino, me quiero de eso, de un mundo unipolar con una única superpotencia que es Estados Unidos a un mundo multipolar donde está China, Rusia, Brasil, India, Turquía, bueno, Sudáfrica, una serie de países que tienen también intereses en que las cosas se hagan. Y por ejemplo, en la ruta de la seda, pues se han apuntado países europeos, países de Medio Oriente, países asiáticos, de todo, porque la gente, en definitiva, luchan por sus intereses, aunque venga alguien y te los quiera castrar. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero no antes quisiera que un minuto cada uno dierais un último mensaje a nuestros telespectadores de Canal 45 sobre cómo veis y qué aconsejaréis en el caso de Venezuela, pero muy breve. Pues yo en el caso de Venezuela lo que creo que tenemos que hacer un acompañamiento responsable a un pueblo, a lo que está pasando en un país, en un pueblo, con un pueblo hermano, pero un acompañamiento responsable, ¿no? Porque la salida que se está propiciando ahora es la salida forzada de la derrota de una parte de un sector de la población, una parte de los venezolanos, y la sumisión a los intereses de determinados países, ¿no? Esto me parece muy, muy responsable, y me parece muy responsable esta forma de hacer política, incluso a nivel de política interna, ¿no? O sea, creo que es una mala lección a aprender, esta de tratar de solucionar los problemas políticos de esta forma, ¿no? El golpe de Estado. Radicalmente creo que tenemos que trabajar y unirnos contra la intervención norteamericana en Venezuela. Yo creo que es fundamental trabajar por un frente amplio de países, de organizaciones contra la intervención norteamericana. No lo podemos permitir y tenemos que alentar cualquier salida negociada, que ya hay varias, la encabezada por López Obrador, y otros países, como antes he señalado, y que trabajen exclusivamente para que sean los venezolanos quienes decidan su destino y su futuro de forma democrática y en igualdad de condiciones. Esa es la tarea que la comunidad internacional se tiene que poner a trabajar, no a ninguna otra. Pero, insisto, hasta la saciedad, unir un frente amplio contra la intervención norteamericana. Yo creo que hay que partir de la autonomía emancipadora de las personas, de los países y del mundo en general. O sea, pensémoslo, que cada uno lleguemos a tener nuestro propio criterio, porque nos llega una información plural y podemos decidir. Como consecuencia de eso, somos responsables de lo que se hace en nuestra ciudad y en nuestro país como España. Nos damos cuenta de que España no ha tomado conciencia de avanzar un poco en su autonomía. Aquí se puede hablar, se ha mencionado algunas imposiciones que se le han hecho al gobierno español desde fuera. Europa actualmente está influyendo, la Europa de los mercaderes está influyendo muy negativamente en la sociedad que se está creando en Europa, y como consecuencia de eso. Y ahora mismo, apoyando la doctrina Monroe, que es la que tienen allí, de alguna manera estamos sembrando también una mayor dominación sobre España. Entonces, lo mismo, vuelvo a decir, autonomía personal para pensar, autonomía de los países para gobernarse a sí mismos, y autonomía del conjunto del mundo para mirar con perspectiva, porque desgraciadamente todas estas cosas que están ocurriendo tienen repercusión en lo nuestro.
queridos telespectadores, hemos llegado al final del programa. Hemos querido darle a través de esta tertulia debate pues una visión distinta de la que ustedes están acostumbrados a oír sobre lo que está pasando en Venezuela, y estaremos de nuevo con ustedes en otra ocasión. Este ha sido el programa Guadalquivir 86, que como saben edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Nos vemos otro día y gracias por su atención.